Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Una de las cosas, creo que más maravillosas que nos pueden acontecer a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. De las cosas maravillosas, amados hermanos, que nos puede acontecer es vivir esa experiencia hermosa que solo nos ofrece la comunión con Dios. Amén. Usted conoce de esa experiencia porque Dios no la niega a ninguno que llama para sí. El poder saber que el regalo más grande que el Señor nos ha dado ha sido la salvación. Tu salvación. De manera que la palabra dice que nuestra fe es más preciosa, vale más que el oro. Ahora imagínense lo demás, hermanos. Lo que deja dicho es que lo que el Señor nos ha entregado, mire, tiene tanto valor, pero tanto valor, que no hay hombre ni riqueza sobre la tierra que pueda en un momento dado suplir o pagar lo que hay en ti. ¿Cuántos pueden reconocer esto? Gloria a Dios. Yo también creo que es meritorio glorificar al Señor. Pero hay algo que usted y yo no podemos perder de vista. Y es que la responsabilidad de todo hijo de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios? La responsabilidad suya y mía, ¿sabes qué? Es mantenernos en buenas condiciones espirituales. Y le quiero decir algo más, que mantenerse en buena condición espiritual es más difícil y demanda más esfuerzo que mantenerse en condición física. Los que sabemos y buscamos mantenernos en esto, sabemos que eso tiene su trabajo, pero la condición espiritual tiene el doble. Pero es posible, pero es viable, pero es alcanzable, pero es real. Y a su nombre. Porque no podemos negar algo, y es que quedó demostrado, yo no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero quedó demostrado que cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros nos manejábamos de una manera y una forma inadecuada. Nosotros nos conducíamos por la vida de manera incorrecta y que estábamos en una condición lamentable. Esto es posible verlo cuando, habiendo conocido a Cristo, se entrenan nuestros ojos para ver y ahora miramos como en vidrio transparente. Y así suele suceder. Pero el Señor, por la palabra y esa comunión en Él, aprendemos como niños pequeñitos a hacer las cosas, a vivir, a llevar una vida conforme la palabra dice, en la dirección correcta, libre de riesgos, porque yo no sé cuántos son conscientes de los riesgos que usted vivió sin Cristo. Y ahí es cuando uno dice, Señor, gracias, cuántas cosas yo me expuse en la vida. Entonces empezamos a vivir una vida libre de riesgos y de destrucción personal. Ahora, esto requiere algo, esto requiere que nosotros nos ejercitemos y que nosotros continuamente practiquemos, o sea, escuchamos la palabra para poder poner en práctica y que practiquemos el hacer las cosas como dice el Señor que las debemos hacer, aprender a hacer para poder hacer. Es en esta práctica en que empezamos a ver una transformación, diga conmigo, transformación de la acción excepcional, porque hace mucho rato usted y yo dejamos de ser naturales. No lo olvide, usted no es un simple ni es un natural, ahora usted está en una condición excepcional. En un hábito, y los buenos hábitos nos hacen actuar en forma correcta, en forma de vida. La palabra de Dios se predica, y voy a decir algo más, siempre tiene un buen consejo, y ese consejo dice, practica estas cosas. Acompáñame por favor a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 9, a partir del versículo 9. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 4:9. Amén. ¿La encontraron? Por favor, leamos juntos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Dice que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea que está diciendo que hay forma, hay mérito para recibir en esta mañana la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben la palabra? Que hay mérito para recibirla. Pero además, ella dice que por esto mismo trabajamos, nos ejercitamos, pero también sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Espera en Él, porque Él hará. Espera en Él, porque Él hará. En el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un sermón que a mí me gusta mucho, esta clase de sermones. El pastor viene manejando con la iglesia el reconocer el avivamiento, el poderoso avivamiento, que es lo que produce la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, ¿dónde están esos creyentes? Y que hay una obra que aviva y que aviva. Y él predicó un sermón hermoso el domingo pasado de cómo mantener que ese fuego no se debe apagar. Y este tipo de sermones, yo digo que a mí me encanta. Fue el tipo de sermones que fue poniendo como los ladrillos en mis inicios de fe. Se llaman sermones de vida cristiana, de vida cristiana. Y en la palabra siempre vendrá para beneficio nuestro. Y eso nosotros tenemos que saberlo siempre. Vendrá para beneficio. ¿Sabe que un cristiano puede eludir las responsabilidades porque piensa a lo mejor que no son importantes? Pero hay algo que usted no puede olvidar, ni yo tampoco lo puedo olvidar hasta el día de hoy. Y es que hemos sido llamados con llamamiento santo. Llamados con llamamiento santo. Llamamiento divino para ser el hombre y la mujer de Dios, ¿verdad? Que Él mismo dice: te voy a llamar y te llamo para que después a través de ti arrojar luz allí al mundo, arrojar la luz para hacer una tarea apropiada, arrojar luz porque yo saco en medio de este pueblo hombres y mujeres que me han de servir en las misiones, en el pastorado, en el evangelismo, en todo tipo de obra o tarea que Él haya considerado. Usted hace parte de esos planes y no lo puede ignorar. Yo sé que al comienzo uno ni se las cree, y yo digo que uno ni se las cree porque uno empieza a ver que pero no puede ser, porque uno se conoce. Pero lo hermoso de esto, mis amados hermanos, es que Dios hace unas cosas increíbles. Y es que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es que Dios saca de allá y levanta, limpia, yo no sé, pero hace una obra maravillosa. Y a su nombre. ¿Sabe? Él es especialista para hacer estas cosas. Y siempre me tengo que acordar de mis inicios, cuando yo sentada escuchaba la palabra, escuchaba el predicador o la predicadora, y eso me fue allí construyendo y levantando, pero nunca me imaginé que pudiera también hacer parte de esta tarea, predicar la palabra poderosa del Señor. Sabe que son razones más que suficientes para que usted y yo nos entrenemos en el ejercicio continuo de vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un entrenamiento, amén. Por eso le quiero hablar algo que me enriquece mucho, y me enriquece por la forma que es lo que quiero compartir con ustedes. El maestro, el gran apóstol Pablo, tuvo un discípulo, tuvo muchos, pero este discípulo en particular lo acompañó 15 años. ¿Usted sabe lo que es entrenar a alguien 15 años? Y no solamente lo entrenó 15 años, sino que después de 15 años, cuando el hombre ya va a entrar en escena en no cualquier lugar, viene y considera necesario darle unas instrucciones tan válidas y tan poderosas que yo creo que dan mérito para que en esta hora, como pastora, yo las haga para la congregación.
son las mismas instrucciones que vemos aquí que cobran validez. Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso era una ciudad que era un corredor no solamente comercial, sino de muchas cosas, todas las culturas, todo lo que se inventaba pasaba, porque él era un corredor allí de varias ciudades aledañas. Sin embargo, Éfeso tenía una particularidad, el hecho de ser tan visitada, era muy expuesta a todo tipo de filosofías, llegaba a todos los pensamientos. Es donde los griegos parece que les atraía ir allí a Éfeso. Iban y disertaban pensamientos que buscaban de alguna manera desargumentar lo que la palabra de Dios decía. Porque no olvidemos, amada iglesia, que Timoteo no creó la iglesia. Pablo lo había hecho años atrás. Duró 2 años para formar esa iglesia en ese lugar. Pero parecía que había una inconsistencia con la cual el apóstol luchaba. La misma inconsistencia yo la veo hasta el día de hoy. Porque tiene que ver con eso que los hombres buscamos sin necesidad de tener que buscarla porque están a nuestra mano. Resulta más fácil tener argumentos para poder hacer las cosas a nuestra manera y no acogernos a la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, ya yo no te voy a acompañar, tú vas a estar solo. Y llegará el día en que usted va a estar solo haciendo la tarea y la obra del Señor. Créalo. Y yo desde ahora le doy el consejo que el apóstol dio. Y el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, quiero darte unas instrucciones. Y vamos a escuchar las instrucciones en el versículo 12. Dice, mira, lo primero es que nadie tenga en poco, nadie, Timoteo, por favor, no te olvides, ninguno tenga en poco tu juventud. Sabes, amada iglesia, ninguno te tenga en poco por lo que fuiste ayer. Que ninguno te tenga en poco por lo que eras, porque lo cierto es que ahora eres un hombre y una mujer lavado por la sangre de Cristo, llamado a la tarea más maravillosa y honrosa sobre la tierra, ser sus hijos, ser instrumento en las manos del Señor. No importa lo que fuiste, es lo que eres ahora en Cristo Jesús. Así que ninguno te tenga en poco por esto. Para el caso de Timoteo era porque era muy joven y no contaba con la credibilidad suficiente delante de aquellos leones religiosos que de la época, porque se ameritaba tener casi 50 años y para la época Timoteo debe tener no más de 35 años. Y es la primera recomendación. Entonces ninguno tenga en poco. Pero la primera instrucción es, Timoteo, sé ejemplo, dice aquí la palabra. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. En palabra. Por eso el título de este sermón es Somos ejemplos para el mundo. Somos ejemplo. Y lo primero es que usted y yo recibimos de parte del Señor la instrucción de ser ejemplo en palabra. La gran responsabilidad que nos atañe no es posible para alguien que el Señor ha limpiado con el poder de su sangre. Porque hablar que tenemos que ser ejemplo en palabra, yo no sé qué le indica a usted, pero cuando dice ese ejemplo en palabra, tiene que ver con la forma de hablar, tiene que ver con esa forma de expresarnos, tiene que ver con las conversaciones que manejamos, tiene que ver con todo ese entorno en el cual nosotros de alguna manera participamos. Y esto también tiene que ver con el que tengamos siempre presente realmente quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién eres ahora en Cristo Jesús? Tú no eres cualquiera. Dice la palabra que dejaste de ser un simple. Ahora eres un ser excepcional porque Cristo te ha lavado con su sangre, te ha dado una posición y una condición nueva. Entonces le dice, por favor, Timoteo, yo creía que esto sobraba para alguien que se le ha enseñado por largos 15 años. Pero fíjese usted que nunca es suficiente, nunca está de más la instrucción. Sé ejemplo en palabras. Timoteo tendría que ser el pastor en aquel momento y le dice, sé ejemplo en palabras. ¿Qué no debía haber en la boca de Timoteo? Ni palabras corrompidas, ni maldecir, maledicencias como dice la palabra. No tenía que haber ningún tipo de inmundicia.
tenía que saber cómo serían sus pláticas, el mismo cuidado que usted y yo tenemos que tener. Porque a lo mejor allá atrás estábamos acostumbrados a celebrar las pláticas de doble sentido. Y eso suele ser muy normal y muy aceptado. Pero yo te recuerdo en esta mañana que la instrucción dice que debemos ser ejemplos para el mundo en palabras. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ejercitarnos hasta ser de manera natural y fluida personas de ejemplo en palabras. A lo mejor al comienzo, al principio cuesta, pero el ejercicio de saber que soy una hija de Dios, que soy un hijo de Dios, empiezo en esa, al comienzo no es muy natural, pero mire, con el ejercicio, con el ejercitarnos frecuentemente en recibir, por eso nos congregamos para recibir la palabra y me enseñe, yo lo hago de manera después natural y fluida. Ya no participo de algunas cosas porque no convienen. No conviene. Él dijo, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y le tiene que recordar que sea ejemplo en palabra. Entonces tenemos que saber que puede que ayer hicimos de todo y dijimos de todo, pero hoy no es más así. Si Él es santo, Él dice, sed santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Y a su nombre. A lo mejor el mundo lo acepta, las personas naturales lo aceptan, pero las personas excepcionales, porque ser cristiano, déjeme decirle en esta mañana, ser un nacido de nuevo es ser alguien excepcional. Eso me parece deliciosamente hermoso. Que ser una persona nacida de nuevo es ser alguien excepcional. Pero sabe que esto implica que la sujeción real se muestra en cuanto yo soy capaz de obedecer lo que Dios ha revelado. Pablo le recuerda a Timoteo que él tiene dos cualidades que son demasiado notorias. Que así se diga con nosotros, que hay unas cualidades que son notorias. Pablo le dice a Timoteo, hay dos cualidades tienes que son muy notorias: la fe y la buena conciencia. La fe no lo hablo mucho, pero eso de que le habla de la buena confianza, de la buena conciencia, tiene una implicación que me gusta. Y la implicación que tiene es estar en buenas condiciones con nuestro fuero interno. Y eso se notaba. Y Pablo le dice, yo doy testimonio de que tú tienes dos influencias muy buenas. Y es la fe y la buena conciencia. Te van a servir, no la ignore. Mi amado hermano, ¿cuáles son esas cualidades que la gente cuando te ve enseguida sabe? Es la buena conciencia, es la fe, es que es la honradez, la verdad, porque siempre hay algo que nos debe caracterizar, y puede que a algunas personas no les gusten, pero mientras Dios siga diciendo que se agrada con esto, entonces amén, Señor, bendito sea el nombre del Señor. Si el cristiano llena su corazón con la palabra de Dios, dice la misma palabra dice en el Salmo 119:11, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Siempre que hablamos, la gente va a saber de qué está lleno su corazón. Siempre que hablamos, la gente va a saber de qué manera y con qué se ha llenado nuestro corazón. Porque no se ha equivocado Dios jamás y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dijo el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado. Así que es una demanda de parte de Dios y nosotros tenemos que esforzarnos por ejercitarnos en esta condición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente le dice Timoteo, es ejemplo en palabras, sino también en ¿qué? En conducta. En conducta. Que el comportamiento, que las costumbres, que el hábito concuerden con tu profesión de fe. Amén o ay, pero hay algo que decir al respecto. Pero a mí lo que me parece es que
por eso me gusta, yo les decía que es de los sermones que más me gustan. Yo predico sermón de prosperidad, yo le predico sermón de sanidad, de todo, porque es palabra de Dios. Pero uno de los sermones que de verdad contribuyó a mi crecimiento fue el sermón de vida cristiana. Y no es muy apetecible, porque normalmente confronta. Pero dígale: Señor, gracias, porque Señor, es necesario. Yo quiero vivir como tú dices que hay que vivir. Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo terminé de predicar esta mañana, a mí me sorprendió el testimonio de un hermano. Y los testimonios son para hacerlos públicos. Él me dijo: mira, pastora, yo te doy gracias. Y doy gracias al pastor y doy gracias a Dios. Yo tengo más de un año de estar asistiendo aquí. Y a lo mejor yo paso allí desapercibido. Pero yo te quiero decir que la vida me cambió, porque la decisión que yo tenía cuando yo llegué aquí era haberme quitado la vida. Yo me iba a ahorcar. Y fue una cosa que yo me bajo de aquí y le dije: pues ahora tienes elementos para vivir, y no cualquier vida, sino una vida en abundante, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Vida y vida en abundante, esa es su promesa, y la palabra de Dios se cumple. Gloria a Dios. Entonces fíjate que esto de ser ejemplo en conducta no se refiere solo a la conducta del domingo, sino a la conducta diaria. ¿Sabe? Dice la palabra que somos sal y qué, y luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Y yo te quiero decir que este es el sermón que el mundo oye. Este es el sermón que el mundo oye. Dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es la vida espiritual. Así es la vida y la conducta del cristiano. ¿Sabes qué somos? Somos un documento público, conocido y leído por todos los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Tercera instrucción: sé ejemplo en amor. Y no está hablando de cualquier amor. No está hablando del amor que hemos conocido, que es un amor condicional, que es un amor, ¿verdad?, sujeto a pasiones, que es un amor allí que mientras esté bien yo te amo y cuando no esté bien te dejé de amar. No está hablando. ¿Sabe de qué amor está hablando? Está hablando del amor ágape. De ese ágape. Ese ágape que es el amor restaurador de Dios. Es el amor restaurador del Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús caminó con 12 discípulos. Uno de los 12 es el más intrépido, el que era siempre allí, que tenía la primera palabra. Usted sabe de quién estoy hablando. Que siempre el apóstol Pedro decía: Señor, mira, yo hasta la vida voy a dar por ti. Y el Señor le dice: déjate de apresuramientos, Pedro, porque yo sé que más bien estoy orando para que Satanás no venga a zarandearte. Porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Oye, yo no puedo entender cómo Dios, conociéndonos, sabiendo lo que vamos a hacer, no nos quita su amor. Creo que eso es lo más maravilloso. Y yo creo que te tienes que sentir en esta hora, yo no sé, tan especial, porque el reino te ha amado, te ha acogido. Y el Señor, sabiendo lo que había, usted se imagina cuando Pedro escucha cantar ese gallo 3 veces y cae en la cuenta lo que su maestro le dijo. Yo no sé si usted conoce eso, pero cuando uno decepciona a alguien, ay, eso se siente muy feo aquí. ¿Cierto? Si yo no lo voy a pedir que usted levante la mano y diga quién ha decepcionado a quién. No, no es necesario ponerse en evidencia. Lo que sí sé es que cuando uno decepciona a alguien, se siente una cosa tan terrible. Imagínese lo que Pedro sintió, y el Señor sabía esto. Tanto sabía que cuando resucita, antes de ascender, Dios dice: yo no te voy a dejar de cualquier manera, Pedro. Ven acá. Pedro, ¿me amas? Ese amor es agapear. Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro con sinceridad le dice: ay, Señor, tú sabes que a mí no me alcanza para agapearte. Yo solo te fileo, Señor. Y el Señor le dice: no importa, Pedro, yo eso lo sé.
Sin embargo, no te desecho, Pedro, te doy una comisión: apacienta mis corderos. Y vuelve otra vez el Señor, está restaurando. Pedro, ¿me agapeas? Señor, tú sabes que no me alcanza para agapearte, Señor, solo te fileo. Bueno, Pedro, no importa, yo te llamo a que vengas a trabajar conmigo. Pedro, apacienta mis ovejas. Y hay una tercera vez que es el lazo, como él sabe trabajar, como él sabe ponerle todo. Pedro, empieza la tercera pregunta: Pedro, ¿me fileas? Y Pedro se pone triste. Ya no me dijiste que me agapeaba, ¿me fileas? Y Pedro le contesta medio allí resignado: Señor, tú sabes que sí. Bueno, apacienta allí mis ovejas. Pedro se entristece, pero Pedro no entendió algo que yo quiero explicárselo en esta hora. Y es que el Señor sabía que desde allá Pedro nunca lo podría alcanzar, como ni tú ni yo lo podíamos hacer. Y el Señor tuvo que bajar allí los estándares y se puso como al nivel para decir: yo me bajo para que podamos acercarte, para que tú me puedas alcanzar. Yo bajo mis estándares, ahora te puedes acercar a mí. Ese es el amor ágape del que te habla el Señor en esta mañana. No te desechó, bajó los estándares para que pudieras conocerle y te pudieras acercar a Él. Y ahora dice el Señor: como eres depósito de ese tipo de amor, ahora sé ejemplo de ese amor. Deja el resentimiento, deja el rencor, deja de herirte por todo, porque yo bajé los estándares para depositar en tu corazón mi amor. Ahora yo te pido, sé ejemplo de ese amor. Y a su nombre. Tremendo. Fíjese que el verdadero significado de este tipo de amor es el de una benevolencia inconquistable. Es el mismo amor de Dios. Si uno tiene ágape, no importa lo que otros hacen. Si uno tiene ágape, no importa lo que otros digan o hablen mal de ti. Si uno tiene ágape, mi amado hermano, nunca habrá amargura o resentimiento en tu corazón, nunca, ni mucho menos deseo de venganza. Nunca sucumbirás en el odio, nunca dejarás de perdonar si en ti hay ágape. Sé ejemplo de esto, dice el Señor en la mañana. Está claro que este tipo de amor cristiano es algo de la voluntad. No tiene: Señor, si tú me lo das, yo lo voy a hacer. No, es de tu voluntad. ¿Sabes por qué es de tu voluntad? Porque cuando entiendes lo que Dios tuvo que hacer para que le conocieras, entonces la voluntad queda dispuesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor, te adoramos. Entonces entendemos que esa conquista, cuando Dios hace eso, viene la conquista del yo. Ya no es que yo siento, yo creo, yo. Es la conquista del yo que nos conduce al cuidado inconquistable de los demás. Y cambia allí. Cambia toda nuestra perspectiva, cambia todo nuestro sentimiento. Si eras propenso a guardar rencor, por ese amor cambias. Y no hay excusa para seguir guardando rencor cuando hemos sido nosotros los más beneficiados de un amor como esto. No hay manera, hermanos. Entonces la instrucción es: sé ejemplo en la palabra, sé ejemplo en la conducta, sé ejemplo en amor, pero también sigue diciendo: sé ejemplo en espíritu. Cuando habla de esta expresión de espíritu, realmente lo está haciendo en el sentido de hablar habla de las cualidades morales. Realmente está hablando del espíritu afable, apacible, de la cual el apóstol Pedro lo dijo. Leámoslo un momento para que usted vea. Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Tu espíritu puede estar en estas condiciones
porque ya ha sido conquistado por el amor ágape del Señor. Le dice también otra cosa más. Sé ejemplo ¿en qué? En fe. En fe. Lo que está diciendo es, no se te olvide que eres un creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Que eres un creyente. El creyente acepta lo que la Escritura dice. Los hombres simples tienen confianza en los hombres. Los hombres simples confían en sí mismos. Los hombres simples confían en el sistema humano. Pero los que tienen allí la confianza en Dios son hombres que tienen fe, que no importa la circunstancia, dice yo creo, Señor, que no importa la condición o la necesidad, yo creo porque tu palabra dice, Señor, que cuando te escuchen hablar, seas des ejemplo de fe. Eso pide el Señor también en esta mañana. Da ejemplos de fe. ¿Sabe que cuando uno habla de fe, incluye la idea de fidelidad, de lealtad? La lealtad es la fidelidad inconquistable de Cristo, sin importar el precio. ¿Por qué sin importar el precio? Porque es el tipo de situaciones que nos lleva a desafiar toda circunstancia. El buen soldado no solo se reconoce cuando las cosas están bien. ¿Sabe cuándo se reconoce un buen soldado? Un buen soldado se reconoce cuando su cuerpo está cansado, cuando su estómago está vacío. No obstante, no se niega a ir al frente a batallar, y cuando viene a darse cuenta está en toda una campaña donde ni siquiera entiende sus movimientos, pero le está haciendo frente. Es aquel que no importa la circunstancia, dice, Señor, yo hago parte de tus líneas, las líneas de tu ejército, Señor, y no es cuando las cosas están bien, es cuando están bien, pero también cuando están mal, Señor. No importa lo que me rodee, yo te pertenezco. Eso es el ejemplo de fe, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ejemplos de fe. Gloria a Dios. Y hay una instrucción con la que cierra este grupo. Dice, sé ejemplo en pureza. La pureza es la aceptación incondicional de los niveles de Cristo. El compromiso constante de una vida que dice, me someto así, Señor. El cristiano debe saber que está llamado para ocupar unos niveles de honor y de honra. Eso está comprometido el cristiano. Y una de las cosas que vuelve más difícil el poder ganar los seguidores de Cristo tiene que ver es precisamente con este tipo de falencias en el manejo de la vida diaria. Porque no es suficiente decir que usted y yo somos cristianos. No es suficiente con que vivamos todo el día con una aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo se ha preparado un plan sobre la tierra para desviar a muchos de la verdad. Y lo ha hecho muy bien argumentado. El argumento ha consistido precisamente en darle a todos los sectarios, los que han allí formado, creado y buscado seguidores de sectas, de ofrecerles algo que el mundo realmente espera conocer. Porque ¿dónde quedaría entonces la diferencia entre los que decimos ser de Cristo y los que no lo son? El hecho escueto es que el mundo no le interesa para nada, mis amados hermanos, el cristianismo, a menos que le puedas demostrar que produce hombres y mujeres mejores para el mundo. Y los sectarios están trabajando este factor. Los sectarios están trabajando asuntos que los muestre como ciudadanos unidos, como ciudadanos, ¿verdad?, con un énfasis social, que se preocupa de los demás y que de alguna manera manejan los aspectos de conducta y de pureza bien. Sectarios como los mormones y algunos otros. Y eso es lo que el mundo está buscando. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que reflexionar muy bien de la manera en cómo nos conducimos. Porque si Cristo pagó un precio que ni juntáramos todas las riquezas de este mundo sería posible pagar.
Cristo hizo cosas grandes y maravillosas en favor suyo y mío. Y dijo que después de esto, si alguno pisoteara la sangre del pacto, ¿qué más sacrificio queda, hermanos? No queda más sacrificio por hacer, porque eso es lo más valioso. Pero cuando nosotros nos apropiamos de nuestra identidad y miramos en este espejo quiénes somos ahora, cuál es nuestra posición y cuál es nuestra condición, somos los ideales para acompañar a la visión en Cristo, y es poder saber que sí es posible en este mundo corrupto, dañado y vuelto nada, levantarse hombres y mujeres que puedan aportarle cosas grandes al mundo. Y tú estás llamado, todos estamos llamados a esto, y a su nombre glorioso y maravilloso es el Señor. El Señor hace como quiere, porque uno siempre le dice al Señor: Señor, ¿qué es la palabra que tienes para el pueblo? Siempre el Señor baja el corazón, no nos pide que entendamos o no. Una cosa sí sé, y es que aunque lleve muchos años en el ministerio o de vida cristiana, estas instrucciones me vienen muy bien. Me vienen muy bien, hermano. Y cuando yo estaba organizando el bosquejo, el sermón, porque no es un bosquejo sino un sermón, estaba diciéndole: Señor, gracias, porque yo soy la primera en recibir las instrucciones que tú estás estableciendo, Señor. Y no por nada, Señor, nos has llamado, porque nos has puesto en diferentes escenarios y todo el pueblo te pide ser prosperado y bendecido, pero tú tienes una demanda implícita. Y eso es lo que necesitas hoy decirle al Señor en tu corazón: Señor, yo sí recibo tu palabra. Porque nosotros, hermanos, debemos ser modelos, ejemplo para los fieles y para el mundo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Decláralo hoy: eres santo, 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 eres santo.
santo, eres santo, eres santo, eres santo, tú eres santo, Dios, eres santo, eres santo, eres santo.